Bueno, eh, la presentación de hoy, como bien mencionaban, es sobre el diseño paramétrico en arquitectura. Yo agregué arte y diseño porque parte de mi carrera profesional estuve involucrada en la producción de estructuras de esculturas de arte y cosas de diseño, entonces también me gustaría como abrir el abanico a varias disciplinas, ¿no? Y a mí el término paramétrico es una palabra que está bastante utilizada y a veces es como muy abarcativa en todos los aspectos de lo que implica el diseño computacional, el diseño algorítmico, generativo. Bueno, hay un montón de términos que andan dando vueltas siempre en términos en torno a esta disciplina, digamos, de esta metodología de diseño, ¿no? Entonces, em, obviamente el título resume todo eso, pero vamos a desmenuzar un poco más qué implica o qué significa el diseño paramétrico. Prácticamente, para empezar, el diseño paramétrico, si lo resumimos rápidamente, es diseñar a través de parámetros, diseñar a través de posibilidades de variaciones, a través de variables, de valores numéricos que van a afectar una geometría. Pero yo no me gusta quedarme solamente con eso porque no siempre tenemos la necesidad de diseñar con variables o parámetros. Muchas veces tenemos la necesidad también de diseñar con complejidad o poder ejecutar tareas o poder ejecutar geometrías complejas que no necesitamos tengan variación paramétrica, por decirlo así, pero sí necesitamos entender de geometría, de matemática, de complejidad, de doble curvatura, de un montón de otras cuestiones que el diseño paramétrico obviamente siempre nos va a ayudar porque nos va a permitir operar sobre ese tipo de geometría. Entonces, para empezar, a mí siempre me gusta hablar más que de diseño paramétrico como diseño algorítmico o diseño computacional. Algorítmico por una cuestión de que el diseño paramétrico se basa en pensar de una forma algorítmica, ¿no? Pensar a través de reglas simples o relaciones que dependen elementos de otros elementos, elementos de otros parámetros y demás. Entonces, el diseño algorítmico es algo fundamental en esta nueva por, entre comillas, nueva forma de diseñar o de proyectar, ¿no? Y el diseño computacional, porque obviamente nos vamos a apoyar en el poder de la computación, en el poder de un procesador, de una máquina que va a calcular mucho más rápido y poder generar muchas más versiones o variables de lo que nosotros queremos procesar y de lo que podríamos nosotros especular mentalmente o con nuestra capacidad de dibujar a mano, de modelar físicamente una maqueta y demás. Entonces, para empezar, voy a hacer una breve descripción de lo que significa un algoritmo. Esto es una descripción de Google, de Wikipedia, que dice: en matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o definidas, reglas definidas bien claras y no ambiguas. No ambiguas es que no tiene eh, dudas, o sea, no tiene problemas de entender qué significa, ordenadas y finitas, que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Esto es una definición bastante clara de lo que es un algoritmo, y una vez Arturo Tedeschi, también lo conocerán, un gran referente de la arquitectura paramétrica también, hablamos de que un algoritmo básicamente también es como una receta, ¿no? Es como una receta para hacer un bizcochuelo, una torta, como quieran llamarlo, un pastel también en nuestro español, ¿no? Pero para que sea más claro, tengo una imagen que va a ilustrar de forma un poco fácil de entender y qué es un algoritmo, ¿no? Esto es ya que nos vamos a entender bien entre Argentina y Brasil, lo que significa para nosotros el fútbol. Entonces, para nosotros un algoritmo muy simple para poder ganar el próximo Mundial de Fútbol es que cada vez que Argentina saque la pelota se la dé a Messi para que haga un gol. ¿Y qué pasa si Messi no hace un gol? Bueno, hay que tratar de dársela nuevamente a Messi. ¿Qué pasa si Messi hace un gol? Bueno, hay que volver a sacar el medio y volver a tratar de dársela a Messi. Entonces, a modo ilustrativo y gráfico y divertido, entender que un algoritmo son reglas muy simples, muy claras, que van a definir
la solución del problema. Pero ¿qué introduce el algoritmo que es algo interesante en el proceso creativo? Es la iteración, la posibilidad de volver atrás, ajustar parámetros o variables en el principio y volver a ejecutar el comando. Entonces, esto es lo que tiene los algoritmos que permiten retroalimentarse en este proceso, generando nuevas oportunidades o nuevas soluciones posibles, ¿no? Bien. Supongo que todos conocerán ya la interfase, para quienes están invitados desde afuera, quizás si no estén involucrados. Esta es una interfase gráfica de lo que es el plugin que corre sobre Rhinoceros, que es Grasshopper. Es un plugin desarrollado para programación visual para diseñadores. Lo que permite es ejecutar comandos de Rhino sobre, de una manera algorítmica, en el sentido de que uno va construyendo nuevos, digámosle, comandos o nuevos procesos que levantan lo que el software ya puede hacer y brinda la posibilidad de uno customizar herramientas que van a procesar geometría, información y demás. Entonces, esta es una interfase que ya tiene más o menos desde el año 2018, un poco más atrás también, fue cambiando algunas cuestiones visuales, pero siempre se mantuvo de la misma lógica, de la misma forma. Es una serie de componentes, que son esas cajitas que se conectan por cable, que son esos flujos, que transmiten información de componente a componente. Entonces, para uno generar una geometría, introduce una variable, que son esos deslizadores que tienen números, esos valores generan la solución final, y uno puede volver atrás y cambiar esos valores y generar nuevas opciones o nuevas variables. Entonces eso es lo que define lo que conocemos como diseño paramétrico, ¿no? La posibilidad de diseñar a través de parámetros. Pero también involucran otros tecnicismos que tienen que ver con, bueno, diseño generativo, diseño genético, iterativo y demás, ¿no? Em, Quiero siempre recalcar que todo esto fue posible gracias a una comunidad open source que permitió el software Rhinoceros abrir a la comunidad la posibilidad de generar y lanzar hacia el uso de sus usuarios la posibilidad de plugins que expanden las posibilidades de Rhino sobre su uso, ¿no? Digamos, aparecen plugins como Kangaroo que permiten generar simulaciones físicas, cosas que Rhino no lo podía hacer. Entonces, cuando se introduce estos nuevos plugins sobre la plataforma, empiezan a permitir generar nuevos procesos de simulación, análisis y demás. Entonces hay una gran cantidad de plugins que expanden las posibilidades de uso de este software, oportunidades, ¿no? de soluciones en cuanto a evaluación, análisis, especulación geométrica, soluciones complejas y demás. Entonces todo eso se dio gracias a la comunidad open source de la combinación entre Rhino, Grasshopper y todos los plugins que van surgiendo día a día. Para introducirme un poco en mi historial, digamos, de cómo yo me involucro en el diseño paramétrico, en el 2012, cuando me recibo de arquitecto, descubro que existe esta herramienta en la universidad. Cuando yo cursaba todavía no se conocían estas herramientas, con lo cual, una vez egresado de la academia, soy arquitecto y me entero de esto y empiezo a hacer una serie de cursos y workshops con Chido Studio, un estudio de México que ya hoy por hoy ya no está realizando actividades, pero en su momento eran uno de los únicos o pocos estudios que hacían workshops sobre Grasshopper y diseño paramétrico. Empezamos a hacer una serie de workshops en Argentina en el 2013, que eso se extendieron durante más o menos 4 o 5 años en una serie de 20 o 25 workshops que hicimos durante varios años, que involucraban el uso de las herramientas de diseño paramétrico, pero también empezamos a incorporar la fabricación digital, que es otra gran esfera que se conecta al diseño paramétrico y que le da un poco su razón de ser, ¿no? También porque si no, el diseño paramétrico queda exclusivamente en la pantalla, en la computadora. Entonces la fabricación digital es algo que permite que finalmente podamos crear geometrías complejas o fabricar geometrías complejas desde los algoritmos, porque si no,
sería muy difícil de producir tanta complejidad si no tuviéramos la posibilidad del uso de tecnología CNC y fabricación digital, impresión 3D, corte láser, CNC para corte madera, CNC para cortes de metales y demás. Entonces, durante una serie de más o menos 5, 6, 7 años, estuve dando workshops de manera privada, pero también en la universidad, como ya nombraron en mi presentación. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, también en la DITELA, eh, y también estuve involucrado durante unos años en la red Fab Lab del MIT, generando un poco de red en Latinoamérica y en Argentina principalmente. Ahora ya hace un montón que no estoy eh, conectado con la red, pero bueno, siempre tuvimos buena relación. Entonces, para empezar a hablar un poco de cómo fui evolucionando en términos de lo que es el diseño paramétrico y cómo mi disciplina se fue vinculando estrictamente relacionado a la fabricación y a la arquitectura, y principalmente en una realidad latinoamericana, ¿no? Que siempre es más difícil por ahí imaginarse cómo podemos en nuestras, en nuestra en nuestro continente, cómo podemos, cuando uno está empezando a estudiar estas herramientas, bueno, cómo yo después puedo utilizar esto en mi trabajo día a día, ¿no? Entonces, creo que esta presentación también apunta un poco a mostrarles cómo es posible en el día a día eh, utilizar estas herramientas para mejorar procesos de diseño, mejorar procesos constructivos, mejorar procesos eh, en el flujo de trabajo del día a día, ¿no? Porque obviamente en otros hemisferios o en otros continentes podemos ver un montón de proyectos súper interesantes que por ahí es más difícil concretar en nuestra realidad. Entonces, una de las cosas que primero remarco es la importancia del entrenamiento o el ejercicio cotidiano. Por eso los workshops que yo daba resultaron ser muy eficientes, no tanto en términos de transmitir o divulgar estas herramientas, que obviamente siempre fueron muy buenas, pero también el ejercicio de estar constantemente haciendo algo, ¿no? Porque aprender a programar, tanto sea de manera textual con cualquier lenguaje de programación como en Grasshopper, que es lenguaje visual de programación, es como aprender un idioma nuevo, ¿no? Entonces uno puede adquirir eh, las nociones de gramática, vocabulario y demás, pero si uno no lo ejercita y practica constantemente, uno va a poder hablar el idioma un poco entrecortado, va a haber palabras que uno no va a entender, no va a poder hacer, no va a poder decir, y obviamente nos van a poder entender si queremos hablar con otro idioma, pero si uno lo ejercita todos los días un poco, va adquiriendo cada vez más nuevos lenguajes, nuevos vocabularios, nuevas palabras, y eso hace que uno termine hablando de manera muy fluida, ¿no? Entonces, bueno, en la programación es igual. Si uno ejercita, uno podría hablar fluidamente a tal punto que cualquier desafío que se nos presenta, vamos a poder tener las palabras adecuadas para resolver ese problema. Entonces, por eso que es importante el ejercicio diario en estas herramientas. Y sobre todo en cuestiones que uno queremos resolver específicamente, porque también a veces hay muchos contenidos digitales que tienen que ver con tutoriales, videos, clases y demás que están muy bien para empezar a entender cómo funcionan esas herramientas, pero eh, siempre es importante tratar de resolver un problema personal que uno tiene, porque eso es donde uno más se involucra con el ejercicio, ¿no? Bien, entonces este fue un workshop que hicimos en el año 2017 con unos amigos. Es un workshop que intentaba resolver estructuras complejas con estructuras de barras, barras en este caso tiras de madera, pero la gran complejidad en la que estábamos trabajando era cómo resolver la fabricación de las uniones, los nodos, para que puedan ser fabricados con corte láser y no depender de fabricación de nodos complejos con el uso de robótica y demás. Entonces, obviamente todos esos nodos eran completamente distintos por ángulos e inclinaciones, entonces encontramos una manera de representar el eje del nodo, representar las uniones de los brazos y la codificación de esas piezas para que se puedan cortar en láser y ser soldados con soldadura por los alumnos. Entonces, en un taller que duró 3 días de diseño de estas estructuras de barra,
El último día, que fue el día sábado, con una soldadura y con todas las piezas ahí, los alumnos fabricaron esos nodos y finalmente ensamblamos una parte de esa estructura en el taller. Obviamente, por ahí paso por alto algunas cuestiones súper técnicas que tienen que ver con que las estructuras de barras, cuando eh, se construyen sobre superficies complejas o de doble curvatura, generan un efecto que se llama torsiones en las barras, que se puede ver en la imagen, en la segunda imagen de la parte superior. Y esas torsiones de barras lo que hacen es que esa estructura, cuando uno la quiere construir con una barra recta, va a tener un esfuerzo interno de torsión. Entonces, hay un proceso de optimización de la geometría que hay que hacer, que en este caso se hizo con Kangaroo, que es lograr que todas esas barras estén completamente libres de torsión o planas. Eso fue un proceso que a mí me costó bastante incorporar a entender, porque obviamente en su momento tuve que investigar un montón de papers académicos que hablaran del tema para encontrar la solución. Y una vez que entendí ese problema y lo pudimos solucionar, estas estructuras se pueden construir libres de ese esfuerzo de torsión inicial, ¿no? Entonces, hago este paréntesis o este detalle en este tema porque uno, además de entender un poco de cómo se programa en diseño paramétrico y cómo se construye con fabricación digital, también uno tiene que entender de problemas geométricos y matemáticos que tienen que ver a veces con cuestiones súper eh, abstractas quizás. Entonces, por ahí a veces uno ve una estructura de barra y piensa que solamente es construir la barra y los nodos y nada más, pero no, hay un montón de cuestiones complejas de geometría que pasan y hay que entender cómo funciona. Bien, otro workshop que hicimos en Córdoba, en una ciudad del interior de Argentina en el año 2017, fue la construcción de esta estructura de cáscara con Kangaroo también para construir la forma de auto que se autosoporta por geometría. Pero en este caso la complejidad era construir estos módulos en cartón y esos módulos estén vinculados con uniones para que se soporten. Este workshop fue inspirado por el pabellón Armadillo que hicieron en la Bienal de Venecia en el año 2016 por el grupo de Block Research Group. Fue un pabellón que me enloqueció cuando lo conocí personalmente, entonces encontré que ahí había toda una cuestión geométrica de la construcción de bloques planos que se van superponiendo de forma tal que van generando como ese efecto de escamas o de salientes, que es por una cuestión de que un bloque plano no se puede acomodar sobre una superficie de doble curvatura y generar una continuidad completa en la forma, entonces hay que ir desfasando, eso obviamente lo hace el software, pero va generando como un efecto de desfasaje. Entonces, hay todo un proceso ahí que tuvo que ver con el sistema de unión de las piezas, porque obviamente al desfasarse, esas piezas son difíciles de entender dónde se deben colocar o cómo se deben alinear. Entonces, bueno, fue un ejercicio bastante interesante. Eh, Nuevamente, son complejidades que tienen que ver con la forma y con el sistema constructivo. Este es un video que muestra el uso de Kangaroo, que es la simulación física que permite generar la estructura de cáscara o de el antifunicular, como trabajaba Gaudí o Frei Otto. Después hay un análisis estructural con Caramba, que es otro plugin que permite hacer análisis estructural. En este caso, aplicamos el material cartón para poder ver cuánto pesaba y cómo se iba a deformar. Y finalmente, esperen que le vamos a sacar el sonido porque... finalmente hay un proceso de optimización que tiene que ver nuevamente con esas barras laterales. Como ustedes ven ahí, todas esas barras de color rojo, eh, ese color significa que esas barras están alabeadas, tienen torsión, por esto mismo que les mencionaba en las barras de la estructura anterior. Entonces, con Kangaroo tuvimos que aplicar un proceso de optimización que forzaran a la geometría a volverse completamente plana en sus laterales para que esos bloques se pudieran fabricar con un material plano como el cartón, que se corta y simplemente se pliega. Entonces, una vez que se optimiza toda esa cuestión de que los paneles sean completamente planos lateralmente, se podría fabricar con el cartón.
Entonces ahí hubo dos procesos, que fue el diseño de la geometría, pero después la optimización de esa geometría para que se pudiera fabricar correctamente con cualquier material que no se pueda deformar con doble curvatura, sea papel, cartón, metal, madera y demás. Viene después ahí ya la creación de los bloques con las uniones y los perforados que permitían visualizar dos agujeritos, dos perforaciones, que esas perforaciones alineaban los bloques de manera que pudieran ensamblarse entre ellos con un tarugo de madera. Vamos a adelantar un poquito el video porque por ahí es un poco largo. Y después finalmente un proceso de unroll o despiece que permita entender cada bloque de forma plana para cortarse en cartón con una máquina de corte de láser, y codificado tener el número de todas las piezas con el número de las caras laterales para poder unir después número con número. También hay un proceso súper interesante en los procesos de codificación de las geometrías, porque cuando obviamente diseñamos complejidad, generalmente nos encontramos con que todas las geometrías son distintas, y entonces hay que codificar, numerar, para que una persona que lo va a ensamblar luego pueda reconocer cada pieza y pueda ensamblarla en el correcto orden, ¿no? Entonces ahí hay un nivel de complejidad súper interesante. Otro workshop que hicimos con un amigo que tiene una carpintería con tecnología CNC, fue un workshop donde construimos una estructura en madera, en triángulos teselados, y esos triángulos sobre una superficie compleja. Desarrollamos un sistema de conectores o discos que permitían orientar la inclinación exacta de los triángulos para que poder alinearlos y unirlos entre ellos. Entonces ahí se puede ver desde el modelo 3D, desde la imagen de la triangulación con los discos, cómo quedaría por detrás. Esos discos se cortarían luego en máquinas CNC con la numeración, y acá nuevamente aparece la importancia de la codificación de las aristas de esos triángulos, de los lados de los triángulos, para poder conectar correctamente cada triángulo con cada triángulo, ¿no? Eh, Estos son todos ejercicios desarrollados en workshop de 2 o 3 días para que los alumnos entiendan cómo se programa, cómo se piensa, cómo se diseña, y generalmente un día sábado completo, fabricación de la estructura final, ¿no? Generalmente llega a tardar entre 4 y 5 horas la construcción a veces de estos sistemas que fabricamos. Bueno, saliendo un poco de lo académico y entrando más en la carrera profesional, trabajé durante un tiempo, 5 años, en la fábrica de Dante Tisi. Es un ingeniero acá en Buenos Aires que tiene una fábrica metalúrgica en Ezeiza, que es cerca del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, y es una fábrica que siempre se especializó en construcciones de estructuras metálicas especiales y complejas. Ahí fue donde trabajamos para el MoMA de Nueva York, y para varios proyectos de Estados Unidos y otros proyectos de Latinoamérica. Y uno de los primeros desafíos concretos y reales que tuve para implementar el uso de Grasshopper en esa empresa fue la construcción de 3 escaleras metálicas para un edificio en Uruguay. Estas escaleras metálicas eran 3 de distintas alturas, porque el edificio tenía distintas alturas de niveles, pero la escalera debería ser igual. Por lo tanto, invertí tiempo de mi trabajo para desarrollar un algoritmo que modelara completamente la estructura. Porque la escalera tenía que tener, como era toda metálica, iba a estar completamente soldada, tenía que tener un montón de piezas de uniones y refuerzos estructurales que había que modelar y pensar, y con el proceso de programación nos permitía ir variando cuestiones con el ingeniero y demás. Pero a su vez, tener la programación de estas geometrías permitía diseñar ya un despiece codificado. Se ve ahí las 2 chapas de corte por plasma CNC que tuvimos que enviar a cortar para armar las escaleras. Todas las piezas están codificadas nuevamente. Y después tenemos abajo, en esta parte del medio, 2 chapas que pusimos en el piso, donde trazamos el radio de las 3 escaleras con la posición de las columnas,
y de esa forma armamos un sistema de andamios que nos permitió ir vinculando piso por piso todos los escalones y soldando las uniones de esas chapas que eran distintas las 3 escaleras por su altura. Finalmente, en un proceso obviamente bastante largo en el tiempo, porque estos proyectos solían durar meses, se construía una escalera, se bajaba en el piso, se le soldaban los escalones o los detalles de la baranda y demás, y mientras se empezaba a construir la siguiente escalera, y así hasta construir, eran 4 escaleras, no 3, me había equivocado. Ahí se puede ver la foto del edificio, es un edificio en Uruguay, que dentro de ese edificio un claustro tenía un interior, un patio interior, donde iban esas 4 escaleras montadas sobre ese patio, ¿no? Entonces ahí se ven las imágenes inferiores, las 4 escaleras ya paradas, terminadas de fabricación, pintura y después el envío a Uruguay por medio de un camión especial para que pueda pasar las escaleras por los puentes y demás. Em, Algo que quiero recalcar también del proyecto de esa escalera, que en su momento cuando llegó al edificio, ya el edificio de ese patio tenía una cubierta y ya no estaba más la grúa que izaba, que podía izar la escalera por el peso. Entonces esa escalera se tuvo que introducir al edificio por la planta baja, por la entrada principal, y la altura era tan mínima que era difícil meter la escalera, entonces tuvimos que usar un poco un algoritmo, un componente de Grasshopper que se llama Galápagos, quizás lo conozcan, quizás no, pero es un algoritmo que permite encontrar soluciones eficientes a problemas puntuales, siempre basados en un número específico, entonces usamos esa metodología para poder encontrar la posición exacta de la escalera para que pudiera entrar por la puerta de ese edificio. Fue un ejercicio bastante sencillo, a pesar de que parece complejo lo que estoy contando, pero quiero decirle que en el día a día a veces mínimas herramientas nos permiten solucionar problemas que en obra serían muy grandes, y nosotros nos anticipamos a esos problemas y pudimos encontrar una solución práctica para eso. Otro proyecto en el que estuve involucrado en Nueva York es este memorial, se llama AIDS Memorial, es una pérgola gigante en una plaza que es para los muertos, un memorial por los muertos por el SIDA. Eh, Básicamente en este proyecto lo que nos tocó es como eran estructuras triangulares, las vigas, y había que soldar la norma americana de regulación de soldadura nos pedía o nos exigía que teníamos que documentar todos los ángulos de soldadura y codificar y indicar qué tipo de soldadura iba a utilizar esas chapas, esos metales y demás. Y como eran un montón de ángulos distintos, simplemente usamos Grasshopper para poder encontrar estos diagramas que se ven acá en la parte inferior, que representaban las uniones de las esquinas con la soldadura y con los ángulos. Todas estas cotas o medidas, no sé cómo se dirán quizás en Brasil, pero bueno, las medidas que íbamos colocando fue completamente programado en Grasshopper para no estar mucho tiempo dibujando estos esquemas. Ahí se ve la construcción de esa estructura, se construyó completamente en la fábrica en Buenos Aires. Una vez que se construyó completamente, se soldó y se verificó que todo entraba perfecto, porque como verán, esto es estructura de hierro, acero, y dentro de estas estructuras, de estos triángulos de hierro, iban colocados perfiles de aluminio, y obviamente en la metalúrgica, cuando uno suelda hierro, el metal generalmente se deforma, es difícil que sea completamente preciso en grandes escalas, entonces tuvimos que construir toda la estructura para poner los tubos de aluminio milimétricamente para que entren, y después se codificaron todos los tubos y se desarmaron, se cortó la estructura y se envió por containers, como se ve en esta imagen. Todas esas piezas se enviaron por barco a Nueva York y se ensambló en Nueva York y quedó completamente exacto como fue construido en Buenos Aires. Algún proyecto que me ha llegado en su momento, mientras estaba en esta empresa, fue una gran cubierta para un museo en Misiones. Después ese proyecto no se hizo finalmente, pero uno de los grandes problemas teníamos era encontrar esos panelizados, y en este caso lo que se llama clustering o cluster,
es reconocer qué triángulos pueden ser iguales y qué triángulos pueden ser distintos para fabricación, porque obviamente si uno quisiera construir una esfera con triángulos, todos los triángulos irían cambiando sus proporciones y tamaños. Entonces, para este proyecto me basé en el mismo estudio que hicieron para el Museo Sumaya de México, que es optimizar y reducir las cantidades de triángulos distintos de fabricación, pudiendo elegir en qué lugares poner el mismo triángulo, cambiando el triángulo original por el triángulo optimizado, y de esa forma reducir la cantidad de elementos para fabricación. Otro proyecto que colaboré con el estudio BMA para Buenos Aires, también era un ovoide que había que construir con paneles, y en este caso es el mismo ejemplo que el caso anterior, el mismo sistema o lógica de solución al problema, fue optimizar la cantidad de paneles mínimos para fabricar, paneles distintos, digamos, ¿no? Entonces, y acá en este detalle que se ve en la parte inferior, en la última imagen, lo que representa es que cuando uno quiere cambiar los triángulos originales o paneles originales por paneles optimizados para que sean menos cantidad de paneles distintos, esos paneles no van a coincidir con la posición o la forma de la geometría, con lo cual, y es el mismo sistema o la misma lógica que se usó en el Museo Sumaya, es dejar un offset, dejar una separación del borde del panel hacia adentro, para que cuando uno ponga un triángulo que es distinto, no se choque con el triángulo de al lado, vecino. Entonces, eso quizás pueden ver que las líneas de separación son distintas y varían, y obviamente eso quizás estéticamente no se vea bien, pero ahí uno tiene que poner en una balanza y evaluar hasta qué punto uno va a admitir variaciones en la geometría para optimizar el proceso de fabricación, y hasta qué punto uno va a admitir tener muchos paneles distintos. Entonces, obviamente siempre es una cuestión de costos y de recursos. Entonces quizás alguien puede decir, no, quiero fabricar todos los paneles distintos y que sea perfecta la geometría, eh, y se puede hacer, pero obviamente va a salir más caro y va a llevar mucho más tiempo, o se puede optimizar absorbiendo esas diferencias en esos espacios. Este es un proyecto del aeropuerto de Ezeiza, que fue una estructura que había que construir para la zona de embarcaciones. Fue un proyecto que nosotros pensamos la optimización geométrica del edificio. Nuevamente involucramos el criterio este que les mencionaba de los paneles distintos o iguales, pero también implementamos el mismo método para las columnas y las estructuras de barra. Este proyecto nosotros presentamos una propuesta de optimización. Finalmente nosotros no hicimos la construcción de esa estructura, no participamos, pero nos quedó todo el proceso de investigación que hicimos para la estructura de barra. Y fíjense acá como un montón de cuestiones que quizás en los workshops anteriores yo había investigado previamente, finalmente en un desafío profesional me vi enfrentado nuevamente, ¿no? Entonces, a veces ejercitar o practicar o interesarse por ciertas cuestiones geométricas a mí me facilitaron muchísimo en otros proyectos, y estuve preparado para poder responder a esos desafíos. Bueno, además de estructuras de arquitectura, también siempre construimos estructuras de obras de arte. Este es un artista que se llama Pablo Reynoso, tiene esculturas por Buenos Aires, pero también vive en París y tiene muchas obras de arte en París. Esto es un banco de hierro, como si fuera un banco de plaza, de parque, donde él los conecta con estos elementos, así como él le dice fideos, que sería como los espaguetis. eh, y bueno, a él siempre le gustó trabajar con estas geometrías de hierro curvada y demás. Siempre fue un trabajo muy artesanal, pero en una de las últimas esculturas en las que trabajamos, eh, le propuse investigar un poco más el estudio de las curvaturas, para poder simplificar los procesos de fabricación y trabajar con máquinas de cilindrado para generar radios perfectos o curvas mucho más controladas,
que las del primer caso, que es el banco que se ve en la foto de la parte superior. También una artista que se llama Natalia Bot, construimos unas estructuras de perfiles curvados, y también acá aparece un poco el uso el análisis de la curvatura para resolver la construcción de estas esculturas, ¿no? Y otra estructura que se hizo también para esta misma artista son esas tres piezas que se ven en la primera foto, que es una escultura que tendrá 20 centímetros de tamaño. Se escaneó en 3D con un escáner 3D, con el cual después se optimizó la geometría final, y la geometría final la construimos con estructuras internas de lo que se llama costillas o waffles o ribs, también en términos de Grasshopper, cuando uno busca definiciones que resuelvan ese problema, es las costillas que se cruzan con encastres. Pero acá había un problema, que esas costillas había que revestirlas con una lámina y soldar, por lo tanto tuvimos que encontrar perforaciones en la lámina que revestía la costilla para después soldar la unión en ese punto, ¿no? Finalmente, la geometría descripta en codificaciones, fabricación de las costillas, ahí se ven los perforados, estos perforados que podrán ver acá, en esta parte de la imagen, es para que la soldadura suelde toda esta unión con la chapa que está internamente para generar la unión del refuerzo. Y acá en el modelo 3D se ve cómo se trazó esas perforaciones sobre la chapa, que cuando se hizo el unroll se cortó en láser y finalmente coincidía perfectamente con la estructura interna de refuerzo, ¿no? Después acá se puede ver todas las soldaduras ya terminadas, y finalmente se pulió, se pasó lija, se borró las marcas de esa soldadura para que la escultura quede completamente pareja en su estética, digamos. Fue un ejercicio súper interesante y complejo, porque obviamente pasar a una escala mayor con estructuras de metal siempre implica que la soldadura pueda traer problemas en el tamaño o cómo se dilatan las piezas. Esta es otra escultura de Julio Lepar, también un artista muy conocido argentino que también vive en París y tiene muchas esculturas. Él diseñó esta escultura de estos caños, eran unos caños bastante altos, donde él pensó el mismo caño que se va rotando levemente, ángulo cada quizás 5 grados de rotación cada pieza. Él lo dibujó todo esto en un papel a mano. Es un señor que tiene casi 90 años, creo, es bastante grande, y tiene una cabeza muy abierta y entiende muchísimo de geometría. Pero el problema es que cuando él lo dibujó a mano y nosotros lo modelamos en 3D, encontramos que esos caños se chocaban, se tocaban, se golpeaban. Entonces usamos Galápagos, este algoritmo que permitía encontrar la mejor solución al problema, con el que orientamos la escalera para que ingrese al edificio. Usamos Galápagos para encontrar la rotación exacta de cada columna para que no se chocaran entre ellas. Entonces ahí logramos que la rotación inicial fuera de 13 grados y las rotaciones siguientes fueran de 4,74 grados, para que todo el proceso, como el efecto que él quiere lograr con las rotaciones, sea exacto, pero ninguna pieza se choque entre ellas. Un proyecto que colaboré con un arquitecto amigo, un colega, fue el desarrollo de una recepción para un edificio de Viacom, que es una empresa de Estados Unidos que maneja un canal acá en Argentina de televisión. Esta recepción la querían hacer con una fachada de triángulos de madera, y justamente este arquitecto que me conocía había visto el workshop que hicimos con el carpintero amigo de esos triángulos unidos entre sí. Entonces me contactó y me dice: vi que hiciste algo de triángulos con madera, yo tengo que resolver un problema y no sabemos cómo hacerlo. Entonces me contactó, finalmente contrató mi servicio para poder hacerle la optimización o el diseño de todos esos triángulos con las uniones, para poder fabricar la estructura de madera. Entonces yo llamé a mi amigo el carpintero y le dije: me llegó este encargo, justamente también se tiene que hacer con madera, así que unimos todos los recursos y colaboramos. Entonces entre los dos desarrollamos el sistema, donde
construimos, ahí se ve los renders en la imagen superior y la fotografía del proceso final en las imágenes inferiores. Obviamente tuvimos que trabajar mucho en el biselado o no sé cómo se llama, el corte en inclinación o en ángulo de los bordes para que la madera se pueda tocar con el filo y tenga súper perfecta la unión y no se perciba ninguna de estas líneas, casi sea imperceptible. Eso fue con un biselado que le hicimos a las uniones eh, de esas maderas. O sea, esas maderas, si uno lo ve en sección, era así, biselado y así. Entonces eso permitía que la unión donde se tocaban sea mínima. Y nuevamente estas piezas que se ven aquí son los disquitos que indican el ángulo exacto que tienen que tener los triángulos. Algo curioso que pasó con este proyecto fue que cuando lo empezamos a instalar con carpinteros, instaladores, ellos no encontraban algunas cuestiones de que coincidan los triángulos, porque obviamente la estructura pesa mientras lo estás instalando, entonces a veces cede un poco y se empieza a bajar. Y los carpinteros querían de repente agarrar una máquina y cortar la madera y ajustar ahí, y nosotros le decíamos, no, si no entra es porque el triángulo está al revés o porque la estructura se está deformando. Entonces ellos pensaban que podían resolver en obra cortando las piezas y ajustando, algo que comúnmente en arquitectura se hace cuando se fabrican cuestiones, se ajustan en obra, pero cuando uno involucra geometrías complejas y fabricación digital, está todo pensado para que precisamente coincida. Entonces, si uno empieza a cortar piezas, en vez de ayudar, va a empeorar el problema, con lo cual tuvimos que decirles no corten nada, si no entran nos avisan y nosotros, que conocíamos mejor el problema, vamos a tratar de resolver o ver cómo solucionar lo que está pasando. Entonces, de esa forma, lo que hicimos fue lograr que finalmente se coincida todo y terminara perfectamente las uniones. Eh, bueno, por último, actualmente estoy en la empresa Grupo MSH, que es una empresa que hace fachadas ventiladas, fachadas metálicas, pero estamos ampliando nuestro espectro de trabajos a cosas de todo tipo de estructuras en metal. eh, y en este caso, un proyecto que hicimos fue una casa donde teníamos unos parasoles o lamas o fins que permitían frenar el paso del sol, y el cliente quería que esos parasoles cambien la apertura o la distancia entre ellos de acuerdo a orientaciones visuales y demás, pero a su vez también roten en distintos ángulos. Entonces cuando se planteó ese problema, eh, no se me ocurrió cómo resolverlo y dije, bueno, podemos usar simulaciones físicas con Kangaroo y aplicarle fuerzas a esos parasoles para ver que se vayan empujando entre ellos y acomodando en distintas posiciones y a su vez rotando. Entonces, combiné algunas cuestiones que por ahí Kangaroo no está pensado para eso, pero uno puede empezar y esto es lo que yo me refiero, que cuando uno habla bien un idioma, de repente puede empezar a combinar ideas o palabras para lograr un discurso un poco eh, más efectivo, ¿no? Entonces, en este caso usamos Kangaroo para otra cosa. Este es otro algoritmo que desarrollé para esa empresa, que es el algoritmo de envíos en camión de las piezas de fabricación, porque teníamos el problema de que siempre era calcular el tamaño de las cajas de envío, pero a su vez a qué flete o qué camión contratar para enviar el proyecto. Entonces desarrollamos un algoritmo que hace optimización de objetos 3D en una caja y permite decidir según el camión, cuántos camiones vamos a necesitar, porque cada camión carga distintos pesos y demás. Entonces, bueno, tenemos nuestros proveedores. Em, Creo que estamos más o menos en tiempo, pero hay un proyecto que hicimos con esta empresa que es el Movistar Arena, que es un proyecto que yo ya lo conté muchísimo en otros conferencias, con lo cual voy a pasar rápidamente porque me interesa más mostrarle el último proyecto que el Movistar Arena. Este proyecto del Movistar Arena ustedes lo podrán buscar en cualquier otra conferencia mía y lo van a poder ver. Se basa en una fachada gigante de un Movistar, de un Arena que es los paneles se giran en torno a una imagen, que esa imagen la diseñó
con el cliente, con el arquitecto, y después la complejidad fue fabricar todo esa sistema de perfiles que soportan esos paneles, que eran todos distintos. El Movistar tiene un tamaño de 70 metros por 70 metros, es gigante. Eran 1.800 perfiles distintos y 6.500 paneles. Era un montón de geometría, entonces la preocupación ahí era cómo manipular tanta información de documentación de corte, porque hay algo que parece fácil, que es, ok, yo dibujo en Grasshopper geometría y lo puedo mandar a cortar en láser, pero a la máquina de láser hay que ponerle chapas con dibujos y eso hay que separar todas las piezas en chapas distintas. Entonces, ¿cómo exportás 1.800 dibujos de corte en un formato DWG o DXF para un láser si vos lo tenés en un modelo 3D en Hopper? Entonces, todo ese proceso que son estas piezas, la gran complejidad, ahí se ve la diferencia de los paneles en la fachada, estas piezas cortadas con esas codificaciones para que cada uno se pudiera encontrar en dónde va cada pieza, y este es el código de cada panel, desarrollado en un plano. Eran esta imagen lo que muestra es la creación automática de todas esas geometrías. Esto tardaba entre 1 hora y 1 hora y media por fachada para generar todos estos modelos 3D, eh, porque el archivo pesaba muchísimo, entonces generé un algoritmo que iba guardando pieza por pieza en un archivo independiente en una computadora. Entonces, finalmente tenía 1.800 archivos de Rhino con cada pieza guardada. Acá se ve el desarrollo de corte y cómo este desarrollo se guardaba automáticamente en un formato de WG para que lo pudiéramos abrir por separado. Pero una vez que se abría por separado, había que poner dos de esas piezas por chapa de aluminio, de galvanizado, y mandar eso a guardar para corte láser y exportar. O sea que todo ese proceso que es acá se puede ver cómo dice generando archivo, va guardando automáticamente las piezas en un directorio de distinto, ¿no? Entonces, eso permitió generarse y se hizo durante toda la noche. La fabricación de las piezas, un montaje de un mock-up, cómo se veían las muestras en la fábrica, la documentación para la instalación, con los códigos, esto lo paso rápido, el render que hicieron los del estudio de arquitectura con nuestro modelo 3D, y finalmente, bueno, este es un video de la empresa mostrando la fabricación con punzonadoras CNC, la fabricación y láser de las piezas de la fachada, plegadoras, y después la instalación en la obra, ¿no? El montaje de esta obra fue muy rápida, muy eficiente, y permitió avanzar muy rápidamente en la instalación de la obra. Se ven algunas fotos de la obra final y la comparación con el render que se veía en las primeras imágenes. Y la diferencia entre el hormigón. Una de las grandes funciones de esta fachada, además de obviamente ser una cuestión estética y visual de revestimiento, era para proteger la gran superficie de hormigón que se pintó de negro, porque esta gran superficie de hormigón recibía una gran cantidad de radiación solar, con lo que levantaba temperatura, y era para darle más protección también al hormigón para no generar que tenga fisuras o quiebres por cuestiones de temperatura, ¿no? Bueno, una escalera que hicimos en la fábrica, también usamos un algoritmo bastante simple que gira unas aletas, y de nuevo acá el algoritmo permitió no solo diseñar las aletas y las variaciones de esa geometría, sino que permitió generar los archivos de fabricación de manera automática para que pasar directamente al corte láser, ¿no? Ahí se ven todos los paneles que se van creando automáticamente en tiempo real para la fabricación. Ahí se ven las fotos de la escalera. Esto lo paso rápido porque, eh, bueno, una estructura que colaboré con un arquitecto italiano que vive en México y que se especializa en la construcción de estructuras de bambú.
Y fíjense cómo muchas de las cosas que uno investiga, a veces nuevamente en la parte académica o de workshops, vuelven la vida profesional con otro problema, ¿no? Y en este caso, cuando se acerca Giovanni a pedirme colaboración, resultaba que él quería construir esta estructura de bambú para la cabeza de un perro de una película que hizo México, una película animada, al estilo Pixar, digamos, pero de mexicana. Querían construir para un evento esta cabeza gigante de un perro que tenía como 8 metros de altura, y el problema era fabricar esos nodos. Entonces, con Giovanni, primero optimizamos las estructuras de barra de esa cabeza para generar la menor cantidad de nodos posibles, la complejidad de esos nodos que había que fabricar, todos los nodos distintos por su forma. Y una de las cosas que resolvimos con Giovanni fue, bueno, lo podemos hacer con un brazo, con un robot, que pudiera marcar sobre una esfera la posición exacta con un marcador o con algo de dónde van esas aletas soldadas. Porque acá el problema es cómo soldar esas aletas con la inclinación exacta. El problema es que eran 118 nodos, y programar un robot para esos 118 nodos, considerando que el robot no se golpee con la columna o con la mesa, programar un robot a veces no es tan sencillo como parece. Entonces, íbamos a tardar muchísimo tiempo y no sabíamos si íbamos a poder lograrlo. Entonces, de nuevo, a veces si uno entiende la geometría o los problemas geométricos, puede encontrar soluciones mucho más simples. Y en este caso dijimos, ¿qué podemos hacer para trazar sobre una esfera la posición de esas inclinaciones o esas aletas? Entonces, entendimos la esfera como una figura facetada, como si fuera una naranja que uno abre los gajos, y abrimos esta flor, donde esta flor la cortamos en papel, y en esa flor trazamos la posición de esas aletas, que son esas líneas que se ven ahí marcadas en color celeste. Entonces, imprimimos las esferas, las pegamos sobre la esfera metálica, y una vez que las pegamos, el soldador soldó las aletas, que eran todas iguales en las posiciones exactas. De esa forma, fabricaron los 118 nodos de manera muy simple. Y acá uso una frase que una vez me dijo una amiga italiana también, que a veces hay que hacer high design, diseño como bastante alto o perfecto o avanzado o complejo, pero low construction, o sea, buscar la forma de que la construcción no implique el uso de recursos o tecnologías muy avanzadas, porque a veces no tenemos a nuestro alcance todas esas tecnologías. Entonces, este claro ejemplo fue eso, ¿no? Es como la complejidad de los nodos que se podía haber resuelto con un brazo robótico si hubiéramos tenido el tiempo y el ensayo posible, resuelto de manera muy rápida con la impresión en papel y la solución bastante técnica, simplificada, ¿no? Ahí se ve la construcción de los nodos y de la estructura en tamaño real. Bien, para ir terminando, este es el último proyecto que quería contarles, que tiene que ver con una fachada nueva de nuestra nueva fábrica de MSH. Y es curioso porque esta fachada la desarrollamos con Marco Pierdominici, que es un alumno de la Universidad Torcuato Di Tella, que hizo una pasantía en la empresa, y cuando él se presenta durante un mes a trabajar en la empresa, un mes y medio, el desafío fue diseñar la nueva fachada para la fábrica. Obviamente Marcos viene de una universidad donde se utiliza bastante Grasshopper, entonces fue alumno mío, conoce, sabe usar las herramientas. Entonces el desafío fue intensificar el diseño de esa fachada con el uso de las variables, los parámetros y el uso de la fabricación digital y el uso de entender un panel de fachada como plegados de un origami. Entonces hubo como una gran cantidad de información que quisimos incorporar en esta fachada, ¿no? Entonces teníamos dos variables importantes, que era generar apertura visual en algunos sectores de la fachada según las funciones programáticas de arquitectura, y teníamos un bloqueo solar porque esta fachada da al norte y al oeste, con lo cual tenemos bastante sol durante la tarde. Entonces queríamos hacer un bloqueo vertical. Entonces, este es un panel estándar, y este panel estándar se compone de una apertura que permite que el panel se abra, pero también una saliente, ese espesor que sale hacia afuera para generar como si fuera un parasol incorporado en el panel. Entonces ahí tenemos variaciones de ese panel con un micro perforado para generar transparencia. Esta es la fachada de la fábrica,
la fábrica está por detrás y estas son las oficinas, donde tenemos oficinas, acá hay un patio, una doble altura, acá hay salas de reuniones, la gerencia, acá hay un auditorio para 50 personas, o sea, hay diferentes actividades a lo largo de estos módulos de la fachada. Entonces, eh, decidimos tomar variables a esta fachada y determinar dentro de estos módulos principales, darle jerarquía: vacío, vacío, técnica, técnica, doble altura, comercial, reunión, administración, terraza, esto es el baño, esto es ciego, auditorio y auditorio. Entonces, estos colores representaban la intensidad de apertura visual. Esto es una terraza, con lo cual esto tiene que estar lo más abierto posible. Eh, Esto es una doble altura, con lo cual queríamos que esté lo más abierto posible. Esto es otra terraza, con lo cual queremos lo más abierto posible y demás. Entonces, estos colores mostraban la intensidad de la apertura visual. Y este otro color mostraba la intensidad del bloqueo solar frente a la orientación oeste, porque este es el auditorio, lo queremos proteger del sol. Esta es la sala de reunión, lo queremos proteger del sol. Estos son terrazas, con lo cual lo queremos abrir para que entre el sol, para que a la tarde podamos salir a tomar un poco de sol en el área en el momento de esparcimiento y demás. Entonces, acá tenemos las dos variables por separado. Pero si esas variables se fusionan y se juntan y buscan el centro, y bueno, acá hay una serie de combinaciones que determinamos, encontramos variaciones entre esos colores de apertura, ¿no? O sea, cuanto el panel se acerca más al centro, es más abierto, pero cuando se fusiona hacia el vecino, se vuelve un gradiente, un gradual de cambio, y lo mismo para los parasoles, ¿no? Una variación en otro sentido. Pero después, este último color, que es el más importante, es la combinación entre el rojo, entre un color y el otro color. Por lo tanto, ahí tenemos la fusión de dos variables distintas en un mismo elemento. Ahí estamos sumando un poco de complejidad. Y después la subdivisión de esos módulos, y finalmente se ve cómo es la apertura en un sentido y finalmente la apertura en el otro sentido para generar la saliente de los parasoles. De esa forma encontramos 23 variables distintas de paneles para esa fachada, todos con esa misma lógica geométrica del plegado y el origami y la chapa de metal, ¿no? Finalmente tenemos la visual de la fachada completa, algunos render con el microperforado, esto no importa mucho. ¿Y cómo pasamos a la fabricación de todos estos paneles distintos? Bueno, primero el algoritmo que reconoce los distintos paneles por color. Y acá tenemos un tema que sumamos un poco más de tecnología. La empresa compró la licencia de SolidWorks, que es un software de diseño industrial que piensa muy bien los problemas de plegado y tecnología de fabricación del metal, con lo cual permite mejorar los procesos de fabricación. Entonces, determinamos que la geometría del panel tenía ciertos parámetros que se podían variar en Grasshopper, que eran estas alturas, estas medidas, y SolidWorks, si bien no tiene como un lenguaje como Grasshopper de programar, tiene una forma de usar tablas de Excel que reconozca valores y haga que la geometría en SolidWorks pueda cambiar en tamaño también. Entonces, exportamos desde Grasshopper con un Excel todas las variables de esas medidas de paneles generadas en Grasshopper, y mi compañero de trabajo, Lucas, desarrolló el mismo panel eh, geométrico en SolidWorks con todos los tornillos, las uniones y todo exactamente, y cargamos la tabla de Excel de Grasshopper a SolidWorks para que desarrollara todos esos paneles. Ahí se ven las medidas variables de todos los paneles, determinando todo como punto de referencia este vértice. La tabla que exportamos donde se ve el tipo de panel, el ancho, el plano superior, la altura, ancho, profundidad y demás. Y finalmente en SolidWorks, cuando él carga los valores de la tabla, automáticamente se genera toda la geometría de fabricación del panel con los plegados, las uniones, los bulones, los remaches, todo automáticamente. Obviamente SolidWorks hace el trabajo de desarrollar el elemento de corte y te da los planos de fabricación eh, con todas las especificaciones que puede reconocer la máquina de corte láser y la máquina de plegado CNC que tenemos en la empresa, ¿no?
Entonces, ahí se ve un modelo eh, completamente modelado con exactitud, tal cual se va a fabricar con los tornillos, con los remaches. Son cosas que muchas veces en Grasshopper no llegamos a ese nivel de detalle ni de determinación, pero nosotros acá vinculamos la información de Grasshopper a SolidWorks para que se pueda fabricar con total precisión como es en nuestra empresa. Ahí se ve el plano de fabricación del panel, el microperforado, los plegados y demás, y una muestra de un panel hecho en escala. Ahí se ve la chapa cortada en láser, nuestra plegadora, los- el panel finalmente plegado y mostrado, posicionado en una fachada ahí, demuestra que tenemos verificando algunas cuestiones de tolerancia, medidas y demás. Eh, bueno, esta fachada está en proceso, la estamos empezando a fabricar en los próximos meses, así que recién tenemos un ensayo de pocos paneles, por eso no tengo más para mostrarles, pero seguramente lo van a poder seguir viendo más adelante en mis redes sociales o en la red social de MSH Lab, que es por ahí la red que usamos para mostrar todo el contenido de fabricación de lo que estamos haciendo. Bueno, espero haber sido claro por ahí en mi lenguaje o en mi idioma, y bueno, muchas gracias.